Bueno, buenas tardes o buenas noches, según donde estén, y bienvenidos a esta última sesión de liderazgo y su aplicación con el doctor Daniel Ruarte. Esperamos que hayan estado disfrutando estas sesiones, sobre todo que estén siendo de ayuda a sus vidas y a ministerios, y que haya una claridad en cuanto a la visión de Dios en sus vidas. Y sin tomar más tiempo, vamos a orar y darle el tiempo al doctor Daniel Ruarte. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tenemos la libertad de seguir exponiendo tu palabra y exponiendo y hablando de ti, Señor, en las redes sociales. Pedimos que en esta noche, en esta tarde, bendigas al pastor Daniel y que la unción de tu Santo Espíritu sea sobre él para hablar a nuestras vidas. Y, Señor, que podamos atesorar, y no solamente atesorar, pero que del buen tesoro que tú pones en nuestras vidas a través de estas enseñanzas podamos sacar ese buen tesoro y manifestarlo y compartirlo con otros. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor, y confiamos en ti en esta noche y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pastor Daniel, adelante. Bendiciones a todos, saludos nuevamente aquí desde la Universidad Live. Y hoy, cerrando estas sesiones, estas 3 sesiones que hemos tenido, hoy competimos contra un evento muy importante. Es el partido de las eliminatorias de Argentina que comienza en estos momentos. Así que imagínense mi compromiso con ustedes, que aquí estoy perdiéndome el partido de Argentina para poder traer esta conversación, esta charla, que creo que es muy importante para ustedes. Pero para mí es una bendición estar aquí, es algo que disfruto y he disfrutado estos 3 días a poder tener estas conversaciones y poder impartir de lo que el Señor me ha podido dar, las experiencias, los libros, y hoy culminamos con el libro Administración, Gerencia y Liderazgo. Y aunque cosas que he compartido estas sesiones anteriormente están también plasmadas en ciertas secciones, pero hoy vamos a tratar el corazón de este libro, que tiene que ver precisamente con el modelo tríplico. Pero como profesor, no puedo avanzar a hablar del modelo tríplico en un cierre, si no doy un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Y obviamente comenzamos en la primera sesión hablando sobre la importancia de integrar ciertas mejores prácticas. Y esa es la palabra que tenemos que mi deseo es que podamos comenzar a ser líderes que buscan implementar mejores prácticas. ¿Qué es lo que funciona? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos alcanzar los objetivos y la misión que Dios nos ha dado de una manera eficiente y efectiva? Hablamos de las mejores prácticas en el mundo del liderazgo, pero para el beneficio de la edificación del cuerpo de Cristo. Y la primera frase clave en la sesión que dimos al principio es: lo natural debe servir o debe someterse a lo espiritual. Y cómo esta misión de la iglesia, que está en Efesios 4, que es la edificación del cuerpo de Cristo, tiene que ser cumplida a través no solo de dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, pero también de aquellas herramientas, aquellos recursos, aquellas estructuras, aquellas teorías, que son tal vez aquellos equipos, que son tal vez naturales, que son tal vez cosas que tal vez no las queremos mezclar, pero hasta cierto punto usamos cosas naturales para el beneficio y para la propagación del Evangelio
y las cosas espirituales de Dios, la misión de Dios, la misión más importante del mundo, la misión más preciada. Las empresas, los negocios tienen su misión, su visión, sus objetivos, cosas que tienen que ver con cosas de este mundo, hacer dinero, a servir al cliente, crear, desarrollar ciertos productos, beneficios para sus clientes y para sus dueños y empresarios. La misión de Dios es la más importante porque es una misión divina, una misión celestial, una misión que tiene un impacto eterno. Y por eso es aún más necesario si estas empresas que utilizan cosas, mejores prácticas para alcanzar sus metas naturales, sus metas organizacionales, sus metas terrenales, cuánto más nosotros, los siervos de Dios, deberíamos estar abiertos y cambiar nuestro pensamiento en cuanto a ciertos principios, ciertas teorías, ciertas herramientas del mundo del liderazgo que podemos implementarlas para poder entonces cumplir con la misión de Dios. Ayer entonces dimos vuelta a la página y ahora entonces comenzamos a hablar en la sesión 2 sobre algunas teorías y algunos conceptos prácticos de liderazgo justamente para cumplir con la misión y alcanzar los objetivos de Dios para nuestra iglesia, para la eclesia, para la misión de Dios en este mundo. Y la palabra clave o la frase clave de ayer fue líderes estratégicos. Y la idea esta de la estrategia, de ser estratégicos en cómo nosotros hacemos de un sueño, de una visión, de un deseo, de una meta, una realidad. ¿Cómo podemos pasar de A a B, ¿no? De tener este sueño a cumplir con este sueño? Y obviamente requiere ciertos pasos, cierta estrategia, ciertos planes. Y hablamos entonces de la teoría, por ejemplo, de liderazgo situacional y cómo analizamos el apoyo, la dirección en nuestros equipos y qué tipo de liderazgo requieren de nosotros, analizar el grado de compromiso de las personas y de la capacitación, de la capacidad que tienen las personas en nuestros equipos, porque mientras más capacitados y más comprometidos, se requiere un liderazgo menos directivo y más un liderazgo de apoyo, según esta teoría de liderazgo situacional. Pero mientras más comprometido y más capacitado, o menos comprometido y menos capacitado, se requiere más algo directivo. ¿Por qué? Porque obviamente si la persona no tiene la capacidad o si no ha sido entrenado, capacitado para ejercer el rol, va a necesitar un liderazgo que le ayude a ser directivo en el sentido de que se le va a estar más encima explicándole y entrenándolos, capacitándolos, proveyéndoles entrenamiento. Pero si es alguien que ya sabe cómo hacer el trabajo, alguien que ya ha sido capacitado, que ya tiene experiencia, probablemente esa persona no necesita a alguien que le esté diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Probablemente esa persona necesita a alguien que le esté mostrando apoyo y preguntándole qué es lo que ellos necesitan para cumplir con su trabajo de una manera efectiva. Ese es solo un ejemplo del liderazgo situacional. Pero hablamos también del cuadrilátero de liderazgo, de la teoría del liderazgo participativo, liderazgo transformacional, pero lo más importante fue liderazgo estratégico y cómo poder pasar de un sueño a una realidad y dar pasos concretos que nos lleven a alcanzar objetivos claros, medibles, planes y estrategias que nos van a llevar no simplemente a formular una visión, una misión y valores, que es usualmente lo que enseñamos, algo básico, misión, visión y valores, pero ir más allá, ser más estratégicos y comenzar a decir, ok, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, estos son nuestros valores, ahora necesitamos tener
metas, objetivos, planes, procesos, estrategia. ¿Cómo vamos a hacer realidad esta misión, esta visión y cumplir con estos valores? Ir un paso más allá de tener una buena organización, una buena estructura, un buen modelo de presupuesto, una buena estrategia de comunicación, una buena estrategia para implementación, para entrenamiento y capacitación, actualización, desarrollo. Y también la idea de ser estratégicos nos lleva a entender el valor de la evaluación, de los ajustes, de reflexionar y de reimplementar o hacer mejoras continuas, como hablábamos entonces la sesión anterior. Terminamos la sesión de ayer hablando de la importancia de no tener miedo al cambio y que hay ciclos de vida que requieren precisamente pensar estratégicamente y tomar pasos que nos lleven posiblemente en nuestro contexto eclesiástico a revitalizar nuestras congregaciones, a revitalizar nuestros ministerios, a revitalizar nuestros movimientos eclesiásticos y llevarlos a alcanzar la misión de Dios, a cumplir con la misión de Dios, a alcanzar sus objetivos, sus metas, su visión y llevarlos a ese próximo nivel con un liderazgo estratégico y de una manera eficiente y efectiva. Ahora, hoy culminamos este tiempo juntos hablando del modelo tríplico. Y el modelo tríplico se basa en justamente la palabra tríplico es tres: administración, gerencia y liderazgo. Y este equilibrio en el liderazgo. Y si me tocaría poner una palabra clave para esta sesión en particular, es equilibrio en el liderazgo. Tenemos que poder analizar y identificar cómo podemos nosotros como líderes en cualquier ámbito, sea aún en un ministerio, sea como pastores principales o como pastores de área, como pastores en una región, presbíteros, lo que sea, donde sea que estamos ejerciendo liderazgo, en cualquier lugar, nosotros podemos analizar y entender si tenemos un equilibrio en el liderazgo. Y esa es la palabra o la frase que quiero que nos recordemos hoy. El modelo tríplico, entendemos que la estructura organizacional de la iglesia está basada en personas. Hablamos esta semana sobre que es personas, nosotros, los líderes, personas, los equipos, que también son personas que ejercen liderazgo, y entonces lo que estamos viviendo, que es alcanzando al perdido, entrenando a los llamados, desarrollando líderes, enviando, capacitando, pero todo está relacionado con gente, con personas, con dones espirituales para la edificación de la iglesia y con herramientas que usamos para ayudarnos entonces a avanzar la obra de Dios en la tierra. Para ser líderes que vamos viendo un avance, necesitamos entender la importancia de estas tres: administración, gerencia y liderazgo, y cómo podemos implementarlas o cómo podemos emplearlas y cómo podemos verlas en acción de una manera clara. Creo que si una cosa quise hacer a través del libro es precisamente eso: cómo puedo traer claridad, porque yo tengo una maestría en liderazgo, mi segunda maestría tiene un énfasis en liderazgo, mi doctorado tiene un énfasis en liderazgo, aunque es un doctorado en educación, pero siempre me ha apasionado este tema del liderazgo y lo he estudiado por muchos años. He escrito libros sobre esto, he enseñado clases y clases sobre esto, y en mi búsqueda de mejorar en esta área como, por así decir, alguien que está tratando de ser un experto en el área de liderazgo,
una de las cosas que me di cuenta es que había una terrible confusión. Terrible confusión. Se mezcla administración, se mezcla gerencia, se mezcla liderazgo. En un tiempo, toda la conversación era sobre ser administradores. En un tiempo, con Peter Drucker, era todo gerente, gerente, gerente en un minuto, gerente esto. Y hoy, entonces, en estos últimos 15, 20 años o más, ha sido liderazgo, 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 y le llamamos a todo liderazgo. Si tenemos tantos libros de liderazgo que a veces ni siquiera tratan temas de liderazgo, pero liderazgo es la palabra y el furor que se trata hoy en día. Pero, ¿cómo nosotros entonces podemos traer claridad a estas tres? ¿Cuáles son las cosas que se parecen y cuáles son las áreas donde tienen algún tipo de diferencia? ¿Y cómo es que nosotros podemos entender que aún nosotros como individuos, que aún en nuestras organizaciones como un organismo, nuestras iglesias como una asamblea, si uno le quiere llamar organización a su iglesia, está bien, llámele una asamblea, un grupo de personas que se reúnen, una eclesia, cómo es que en cada uno de estos contextos hay y opera el aspecto de gerencia, hay y opera el aspecto de administración y hay y opera el aspecto de liderazgo. Toda la tesis de este libro no nace simplemente, aunque el modelo tríplico fue algo que yo desarrollé, eh, el, la tesis de este libro nace del doctor Orr. Doctor Orr, alguien con una maestría en gerencia, doctorado en negocio, alguien cristiano, pero a la vez un empresario, un líder que escribió en los años de los 70 y 80 a favor del pueblo hispano y también a favor del énfasis en la apreciación de un buen liderazgo. Y él dice esta cita que la repito en varias secciones de mi libro, dice, en cualquier organización o grupo cristiano debe haber un equilibrio apropiado entre liderazgo, gerencia y administración. Y ahí, eso fue como cuando yo leí eso hace varios años atrás en una clase que estaba dando para un seminario, um, eh, fue lo que me impactó. Aún en el libro de él hay una mezcla de todo esto, porque él no lo explica así una de estas a la vez. Es como una mezcla y habla de liderazgo gerencial y mezcla un poco las cosas por la misma confusión que sacamos a la luz en esta conversación. Pero esa frase creo que es la base y es la tesis del por qué nace este libro, por qué nace este modelo y por qué siento una gran carga. El doctor Orr ya no está con nosotros. Es difícil conseguir sus libros porque los promovían a través de su propia empresa y ahora ya no están disponibles, pero siento una carga por promover esto, porque creo que puede beneficiarnos como líderes, no solo en lo secular, pero o como empresarios o líderes organizacionales, pero yo como pastor, yo como alguien que cree en el rol del pastor, del pastorado, alguien que entiende que la misión de la iglesia es la más importante que tenemos, y que se tiene que continuar y que tiene que haber un avance para alcanzar los propósitos y la misión de Dios en la tierra, y tiene que haber alguien que lo haga. Yo creo que hay líderes que necesitan escuchar este mensaje, creo que hay pastores que necesitan escuchar este mensaje y que nos va a ayudar a ser más efectivos al liderar. Porque a veces pensamos, ¿y por qué es que yo trato esto y no funciona? ¿Y por qué es que yo trato esto y trato aquello y no funciona? Y a veces es que hay un área en nuestro ministerio que necesita ser elevada. Tal vez es la administración, tal vez es la gerencia, tal vez es el liderazgo. Tal vez algunos de ustedes se sienten más cómodos siendo líderes.
y voy a explicar un poquito más para que digan, oh, y cuáles son los rasgos o cuáles son las cosas que tienen que ver con eso. Tal vez algunos de ustedes son más administradores, tal vez algunos de ustedes son más gerentes. Y aunque todos podemos ejercer un poquito de todo y todos podemos crecer en estas tres áreas, y es importante evaluarnos y crecer en estas áreas, lo interesante es que necesitamos tener una comprensión seria de cada una de estas. No puede haber confusión, tiene que haber una claridad. Y si necesitamos cultivar, identificar cuál es nuestra fortaleza en estas tres áreas y aún cuál es nuestra fortaleza en nuestra iglesia o en nuestra organización, cuál de estas tres áreas está fuerte, cuál de estas tres áreas está débil y cómo es que nosotros podemos atraer a alguien al equipo que fortalezca una de esas áreas o nosotros mismos también decir, ok, yo soy débil en esta área, necesito crecer como gerente, o necesito crecer como líder, o necesito crecer como administrador. Y probablemente nuestras organizaciones, nuestras iglesias, nuestras empresas, si nosotros prestamos atención a esto, van a volverse mucho más fuertes. Pero bueno, pasemos ya de lleno a el modelo tríplico. El modelo tríplico nos llevará a un desarrollo de organizaciones fuertes, eficientes y efectivas. Eso es lo que yo pienso. Si nosotros aplicamos estos conceptos, si aplicamos y evaluamos y comenzamos a fortalecer esas áreas y a potenciar nuestras fortalezas, yo creo con todo mi corazón que nuestras organizaciones, nuestras iglesias van a avanzar. Nuestra iglesia, nuestro ministerio va a poder avanzar fuerte en alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos y cumplir con la misión de Dios. Yo le llamo un alineamiento, nos alineamos necesariamente y hay un equilibrio en el liderazgo. Entonces, yo pienso en estos roles como roles ejecutivos. Piense que si usted está como un directivo o una directiva, alguien que toma decisiones y ejecuta, en donde sea, en cualquier organización, en cualquier ministerio, en cualquier iglesia, en cualquier empresa, si usted está en una posición que usted está tomando decisiones, implementando planes, usted básicamente es un ejecutivo, es alguien que está a nivel ejecutivo, tal vez no necesariamente a nivel ejecutivo como los más ejecutivos, pero siempre hay personas que están en su nivel ejerciendo un rol ejecutivo en el área donde han sido puestos. Porque el ejecutivo ejecuta, el dirigente dirige, estamos avanzando, tenemos un rol, no estamos simplemente ahí por estar, tenemos un rol. Y estos roles los divido en estos tres puntos: administradores, gerentes y líderes. Y quiero pasar entonces a explicar el primero. La administración tiene que ver con los sistemas. La administración tiene que ver con los procesos, tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con las políticas, tiene que ver con las cosas legales. Los administradores son aquellas personas, si usted es un administrador, usted va a ser alguien fuerte en cuanto al análisis, la evaluación, el que las cosas salgan y contar bien los números. Es como dice la historia bíblica, se sientan a contar el costo antes de avanzar. ¿Cuánto nos va a costar? El administrador automáticamente, en vez de inspirarse por la visión de un líder, lo primero que va a hacer es pensar cuánto cuesta esa visión, no solamente financieramente, pero cuáles son otras áreas que hay que tener en cuenta en cuanto a las cosas legales, políticas, procesos, estructuras, y cómo es que se va a poder entonces administrar recursos humanos, cómo es que se va a poder administrar efectivamente
esta visión para alcanzarla. Entonces, como digo yo a veces, mientras el líder está, sueñe que te sueñe, y lo que menos quiere saber es cuánto va a costar, porque Dios va a proveer. El administrador dice, claro, Dios va a proveer, pero esto es lo que va a costar y necesitamos asegurarnos que tenemos el dinero, porque si no, y que pasamos por los procesos legales y que firmamos los contratos y que tenemos las pólizas correctas y que tenemos los procesos correctos. El administrador, su mente va a esos detalles. En la administración es pensar en sistemas, es pensar en procesos legales o financieros, es analizar, es evaluar las eficiencias, los resultados, cuando una administración piensa en números, piensa en estadísticas, piensa en gráficas, piensa en informes, piensa en cosas que, como dije recién, a veces los líderes, pues, no piensan, no necesariamente que no las piensan, sino que eh, no son cosas que nos van a inspirar, por así decir. A un líder todas esas cosas no le inspiran, no son cosas que el líder puede usar para influenciar a sus seguidores, sino que a veces son cosas que limitan la visión del líder, ¿no? Los números, los líderes usualmente no es un fuerte de ellos. No necesariamente que no tengan habilidades administrativas. Y ahí es donde quiero que entendamos, porque a veces la resistencia está, no, pero yo soy líder y yo tengo visión y yo soy alguien de influencia y yo inspiro a la gente, pero también soy alguien que está al tanto de las cosas legales y financieras. Claro que sí, podemos tener ciertas áreas donde somos buenos, aún en los tres. Pero una de esas áreas usualmente va a ser la que va a resaltar. Usualmente una de esas tres áreas es donde usted se va a sentir más cómodo. Es la que va a salir siempre más a la luz. La otra área, aunque tal vez tiene una habilidad, una capacidad, tal vez va a ser un poco menor. Tal vez es un área donde hay que crecer. Los administradores se sientan a analizar crudamente las cosas. Y a veces las personas no se sienten bien con administradores malos. Administradores, nosotros tenemos aquí en la universidad algunos administradores. Yo, en mi título, soy un ejecutivo y me considero también un administrador, pero tenemos gente puramente administrativa en nuestro equipo. Mi trabajo no es puramente administrativo, mi trabajo es un trabajo más gerencial y de liderazgo. Yo estoy trabajando en el día a día, hoy he estado en reuniones todo el día, ayer estuve en reuniones todo el día. Mi trabajo es estar sacando el día a día de toda el área académica, de toda el área de la oficina de la biblioteca y de la oficina de matrículas y registraciones, y proyectar visión y sacar adelante cierto trabajo, ciertas propuestas, desarrollar ciertas propuestas, pasarlas por ciertos procesos para que sean aprobadas y después implementar. Ese es mi trabajo. Tiene aspectos administrativos, tiene aspectos de liderazgo y tiene aspectos gerenciales. Pero tenemos, por ejemplo, dos personas en nuestro equipo de liderazgo que se llama el concilio administrativo, donde una es el decano de efectividad y eficiencia. Y también él está a cargo de la oficina de investigación institucional. Y él también nos ayuda con nuestra acreditación. Él nos ayuda a mantenernos todos los reportes de la acreditación con el gobierno, con el Estado, con el Departamento de Educación. Todos los reportes, él nos ayuda a mantenerlos son cosas legales, cosas administrativas. Él nos hace todas las gráficas, todos los reportes numéricos, toda lo que se llama la información de la institución como una institución educativa. Hace investigaciones comparativas, se encarga de hacer evaluaciones anuales de los departamentos, de los programas académicos, prepara informes semestrales con estadísticas internas, incluyendo registro de estudiantes,
estudiantes que están tiempo completo, templo medio, la retención de estudiantes, y reportes que se tienen que presentar al Departamento de Educación que nos están pidiendo todo el tiempo, cosas que nos mantienen legalmente en orden. Ese es su trabajo. Cuando usted lo escucha hablar a él no va a inspirar a nadie, él es muy serio, muy de trabajar, y cada vez que yo tengo una propuesta se la presento a él primero para que me la revise con un ojo administrativo, y él siempre me manda un montón de diferente retroalimentación que me ayuda a mejorar a mí en esa área administrativa. Él me hace a mí mejor como líder porque él es un buen administrador, neto. Y él, entonces, cuando yo necesito algo, yo necesito una gráfica, necesito reporte, necesito información, yo voy a esta persona. Después tenemos lo que le llaman el CFO, que es nuestra administradora de asuntos financieros. Y ella, de la misma manera, presupuesto, finanzas, los reportes que tienen que ver con el Departamento de Educación para las ayudas a los estudiantes, todo lo que tiene que ver con cosas administrativas, netamente administrativas. Pero tener personas como ellos en nuestro equipo nos hace más fuertes. Yo, la presidenta, aunque tenemos dones administrativos, aunque tenemos ciertos dones gerenciales, ella es más alguien que es una líder, que inspira, que trae visión, que trae ideas, que quiere innovar todo el tiempo. Yo tengo que balancear entre la gerencia y el liderazgo, también tengo que influenciar, también tengo que trabajar con los profesores, con los diferentes equipos y grupos, pero a la misma vez mi trabajo principal es ser un gerente que está avanzando ciertas cosas y que todos los días estamos asegurándonos que vamos en el día a día avanzando las cosas de la universidad. Ahora, en la iglesia, por el otro lado, como pastor, yo soy más un líder. Y tengo a personas, pastores, que son más pastores ejecutivos y gerentes que me ayudan a sacar el día a día. En la iglesia, yo soy el que proyecta visión, yo soy el que inspira, yo soy el que trae ideas, innovación y introduce nuevos cambios y trabaja participativamente con los líderes para traer ciertos cambios que tal vez, o cierta visión, o ciertos objetivos, o ciertas metas que queremos alcanzar, pero yo no estoy en el día a día de todos los días, porque estoy en el día a día de la universidad. Entonces, porque hemos decidido tener esos roles con el equipo de la iglesia y ellos están contentos con nosotros, entonces tenemos un buen equipo de trabajo en la iglesia que está sacando el día a día, que están y que también tienen dones de liderazgo. No es que una persona simplemente sirve de una manera o de otra. Podemos tener dones diferentes, claro que podemos influenciar, claro que podemos ser buenos administradores, claro que podemos ser buenos gerentes, pero en nuestro rol como parte del equipo, en nuestro rol como líderes ejecutivos, tenemos que entender que se necesitan estas personas claves dentro de nuestros equipos para poder tener equipos con un liderazgo equilibrado, que está entendiendo la importancia del administrador, el gerente y el líder. Cuando hablamos de administración, obviamente siempre pensamos en las funciones administrativas, ¿no? Planear, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar. Y esas son cosas que tenemos que aplicarlas en todas las áreas. Yo pienso que no es simplemente para la administración. Las funciones administrativas, aunque fueron creadas en una era donde tal vez el liderazgo y tal vez la gerencia no eran populares, recuérdense que el liderazgo y gerencia nacen de la administración. Pero lo primero que sale a la luz con Fayol y todos estos líderes seminales de la administración gerencial o de la administración empresarial,
lo primero que nace, el primer término que nace es la administración empresarial. Entonces, pero las funciones administrativas en realidad se necesitan en todas las áreas. Se necesitan en la administración, pero también se necesitan en la gerencia, así también en el liderazgo. Ahora, hablamos ya un tiempo, aunque he explicado un poco ya a grandes rasgos el modelo tríplico, pero me enfoqué en la administración. Ahora pensemos en los gerentes. Los gerentes, por el otro lado, son aquellos que tienen en mente las operaciones. Y cuando piense en operaciones, piense en qué es lo que necesita su iglesia, qué es lo que necesita su organización o su empresa para poder salir con el día a día de las cosas, con la ejecución, implementación, el desempeño del equipo. Alguien tiene que estar trabajando con el equipo en el día a día para sacar ciertas cosas que se necesitan sacar para avanzar en alcanzar los objetivos. Los gerentes trabajan mucho con objetivos. El administrador se enfoca más en sacar ciertas cosas, pero la mente no está tanto en el objetivo. El líder sueña ya, sueña grande, pero el gerente tiene que pensar más en objetivos a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. ¿Cuáles son los pasitos que tenemos que ir dando día a día para llegar a alcanzar esas metas o esos objetivos? Tal vez vamos a tener que planear ciertas cosas en una línea de tiempo a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Los gerentes ejecutan, los gerentes operan, mantienen las operaciones, construyen, el gerente construye. ¿Sí? Si yo tengo un sueño, por ejemplo, un día entramos a un templo, estábamos moviéndonos como iglesia de un templo a otro templo. Y entramos a un salón que era un gimnasio abandonado, y entonces como mi rol en la iglesia es ser más el líder que tiene la visión y que inspira, entramos ahí con el equipo y entonces le hablamos y le dije, me gustaría que acá tuvieras un salón de conferencias, aquí tuviéramos un depósito para guardar los equipos de la alabanza, aquí para guardar cosas de los niños, aquí para guardar cosas del Ministerio de Ujieres. ¿Por qué no podemos hacer un área también, un área común donde podamos tener reuniones? ¿Y qué tal si podemos hacer un área aquí y después aquí mi oficina? Inmediatamente el equipo se inspiró, se emocionó, se le prendieron las lámparas, las luces, y uno de ellos del equipo es un arquitecto y ahí nomás comenzó creo que al otro día, estaba tan inspirado por esta visión que al otro día me manda los planos ya listos de pastor, acá están los planos de cómo poder hacer realidad esa visión y cómo poder construir dentro de ese gimnasio todo lo que usted compartió ayer. Entonces, la visión, pero se necesita gente que ejecute, que saque las cosas, que vaya trabajando en el día a día. Y gracias a Dios se cumplió con esa visión y un día inauguramos esa área y tenemos las fotos y celebramos y fue algo hermoso, pero fueron pasos que se tuvieron que dar desde la visión y el sueño a poder concretarlo, ¿no? La gerencia tiene que ver con esas operaciones, esa ejecución diaria de actividades, el equipo que está trabajando, el desempeño continuo de la empresa, la iglesia, la organización. Los gerentes están supervisando y evaluando y tratando de asegurarse que las cosas están ocurriendo, que aún si son trabajando en las iglesias muchas veces, y nosotros también como iglesia trabajamos con muchos voluntarios, pero también los voluntarios necesitan gerentes que les ayuden a organizar bien el día a día de las operaciones y que los incluyan a ellos como parte de sus equipos, y equipos de trabajo, equipos equipos de personal, ¿no?
Entonces, las organizaciones necesitamos entender, y la iglesia en sí, necesitamos entender la importancia de este equilibrio, de que hay un aspecto administrador, pero también hay un aspecto gerencial que necesitamos, y ese es un aspecto clave que se necesita para poder ver que avancen las cosas. Los gerentes son claves en las organizaciones para que avancen las cosas. Los líderes son importantes, los administradores son importantes, pero los gerentes, para mí, en una organización, en una iglesia, en una empresa, son los que están sacando adelante el trabajo, son los que están asegurándose que vamos alcanzando esos objetivos y vamos caminando hacia cumplir ese sueño, esa visión. Y yo le digo, en la iglesia yo me tengo que rodear de gerentes, y yo soy muy honesto. Aquí en la universidad me tengo que rodear de administradores. Yo necesito, y gerentes también, porque cuando tenemos otros en el equipo que necesito que ellos sean los que sacan el día a día, porque yo no puedo hacer todo. Yo saco el día a día de la oficina académica, pero hay aquellos que están sacando el día a día de los departamentos, el día a día de los programas, para asegurarnos que todos funcionando con el equilibrio necesario estamos avanzando y cumpliendo con la misión y la visión y los objetivos de la iglesia o de la empresa o de la organización. Um, Ahora vamos entonces hablamos de administradores, hablamos de gerentes, y ahora hablemos de líderes, porque el líder es el más común, el más típico, y por eso lo dejé al último en el libro. Yo personalmente, como les dije, me considero alguien que tiene dones y habilidades de liderazgo, pero también creo que tengo dones y habilidades gerenciales que he ido aprendiendo en el camino. am, y no que uno sea mejor que el otro o uno sea peor que el otro, nos necesitamos. Y eso es lo que necesitamos entender. Si cada uno entendemos que en nuestros equipos necesitamos gente con un valor más alto o con una fortaleza más alta en gerencia y administración, o necesitamos gente con una fortaleza más alta en área de liderazgo en nuestros equipos. Pero también nosotros entendemos la importancia de ir creciendo en todas estas áreas. Ninguno es más que el otro, todos se necesitan para poder entonces avanzar de manera eficiente, de manera efectiva. Este último, el liderazgo tiene que ver, y si usted mira la literatura, desde que surgió el término de liderazgo, la literatura habla de que liderazgo es influencia. No hay una definición muy clara, eh, pero sí todos están de acuerdo, todos los expertos están de acuerdo que el liderazgo simplemente es influencia. Y claro, la influencia tiene que ver con el carisma, con la visión, con el cambio organizacional, con esa pasión, ese corazón por las cosas. Los líderes sueñan, los líderes motivan, los líderes comunican, son buenos comunicadores, los líderes inspiran. Cuando uno escucha a un líder, uno termina inspirado, y tiene ganas de seguir, ¿no? Entonces, el liderazgo es un aspecto que hablábamos ayer del liderazgo transformacional, y liderazgo transformacional está muy relacionado en la literatura de liderazgo con el liderazgo carismático, que es esa carisma, caer en gracia con los demás, que las personas se sientan bien cuando nos escuchan y influenciados por nuestras palabras. Por lo menos ese es lo que es el significado en contextos de liderazgo, ¿no? De liderazgo organizacional. La visión, el cambio organizacional, las ganas, la pasión, la fuerza, el deseo de alcanzar grandes sueños en la iglesia, en la empresa. ¿Cuántas iglesias no comenzaron con un gran sueño y con una gran inspiración? Pero para que la iglesia sea una iglesia saludable, tiene que avanzar
no solamente con un sueño y con una gran inspiración, sino con una buena gerencia y con una buena administración. Obviamente, necesitamos que Dios esté en todo. Y eso es obviamente algo que yo como pastor lo entiendo, algunos tal vez no lo van a entender, pero si Dios no edifica la iglesia, en vano trabajan los edificadores, ¿no? Ustedes saben el verso. Pero claro que si Dios está en la cosa, las cosas funcionan. Si Dios no está en la cosa, las cosas no funcionan. Pero Dios también nos llama a hacer las cosas bien. Si ve la Biblia, si ve aún el Antiguo Testamento, las especificaciones tan claras y tan detalladas de cómo Dios quería su tabernáculo, de cómo Dios quería su templo. Ah, a veces pensamos que Dios no le importa y Dios quiere las cosas así nomás, pero cuando usted comienza a reflexionar en qué tan específico era Dios, en cómo Él quería que ocurrieran las cosas. Dios era un líder exigente, Dios quería las cosas bien, bien hechas. Y esto así, y esto asá, y tráeme a aquellos de allá, y quiero que me lo hagan así, y quiero que sea de tantos codos. No, no, no. Dios es un Dios que quiere la excelencia. Claro que vivimos en el nuevo pacto y la sangre de Cristo y el amor y la compasión y cubre multitud de pecados y la gracia, claro, obviamente. Pero en cuanto a cómo nosotros nos manejamos como personas y cómo nosotros operamos la iglesia de Él o el ministerio que Él nos ha entregado en nuestras manos, yo creo que Dios es un Dios que quiere que nosotros hagamos las cosas bien. Y ese es mi deseo cuando presento esto. Yo no estoy diciendo, oh, usted no necesita que Dios bendiga o que la mano de Dios sea lo que va a bendecir su ministerio, su empresa, su organización. Una cosa no está diferente de la otra. Yo estoy diciendo, claro que necesitamos, y lo dije desde la primera semana, si usted no tiene los dones, si la Biblia habla de los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Si usted no está entendiendo que los dones espirituales son importantes para la edificación de la iglesia, en vano sirve que estemos trabajando en cuanto a estos aspectos organizacionales, administrativos y gerenciales. Lo que necesitamos es entender que, claro, necesitamos a Dios, pero también Dios necesita líderes que quieran hacer las cosas bien. Porque si somos líderes que tratan de hacer las cosas bien, entonces vamos a poder ser más efectivos en cumplir con la misión de Él, y la misión de Él es la misión más importante del mundo. Este equilibrio en el liderazgo, esta frase, equilibrio en el liderazgo, pienso que es lo que necesitamos para ser líderes efectivos en nuestro llamado, en el lugar que Dios nos ha puesto. El liderazgo es influenciar, es esa persona que dice, síganme los buenos y las personas le siguen. Es aquella persona que presenta el sueño y las personas hacen el sueño y trabajan para hacer ese sueño realidad. Voluntariamente. ¿Y cuántas veces escuchamos de líderes que las personas voluntariamente siguen porque quieren y creen en la visión y en el sueño que este líder está presentando? Ahora, lo dije la primera semana, la primera vez que hablamos, esta semana necesitamos asegurarnos que nuestra misión está arraigada a la gran comisión. O sea, y que nosotros somos líderes que a la vez son siervos de Dios y siervos en cómo ejercemos. Somos siervos, somos líderes siervos, claro que sí. Y entender que no es nuestra iglesia la que estamos construyendo, es la iglesia que le pertenece a Cristo. Y nosotros somos simplemente siervos en cumpliendo la misión y liderando, ejerciendo. Y cuando usted ve la parábola de los talentos, Dios les da talentos y Él espera que estas personas utilicen y lideren con esos talentos
y traigan entonces el fruto para el reino de Dios. Entonces, creo que hay una necesidad de entender la diferencia de estos tres, utilizarlos de una manera equilibrada para el beneficio y la edificación del cuerpo de Cristo. Lo interesante del liderazgo, que es diferente un poquito a administración y gerencia, es que el liderazgo es interesante porque el liderazgo se puede ejercer de una manera relacional, porque la influencia no está basada en una posición. Entonces, no depende de una jerarquía o de una posición. Entonces, usted claramente a veces pasa, y pasa en nuestras congregaciones, pasa en las empresas, en las organizaciones, donde de repente comienza a levantarse un líder, que es un líder natural, un líder que tiene un don de liderazgo claro. Y vuelvo a repetir, todos podemos crecer en el área de liderazgo, no es algo que, por ejemplo, yo soy introvertido, yo soy tímido, lo dije en la primera sesión, pero, pero Dios me ha ayudado a crecer en el área de liderazgo y cuando tengo que ser más extrovertido, cuando tengo que ser más comunicativo, más inspiracional, lo hago. Y no lo hago de una manera falsa, lo hago de una manera honesta, de corazón, pero cuesta, porque ese no es algo tan natural por mi manera de ser, ¿no? Pero el liderazgo no es posicional, el gerente tiene que ser posicionado. Tú eres el nuevo pastor de esta iglesia o tú eres el nuevo líder de este ministerio. Y entonces ejerce gerencia del día a día de las operaciones porque estás en ese rol. Um, el administrador también, te damos acceso y tú vas a administrar o vas a ejercer tu don administrativo en ciertas áreas. Y tenemos un rol, sea parte de un equipo, aún siendo parte de un equipo. Pero cuando hablamos de líder, el líder puede influenciar aún no siendo parte de un equipo. Y esa es la única diferencia entre que yo pude ver en referencia a los otros, ¿no? Pero bueno, termino con eso, la importancia de utilizar todo lo que Dios nos ha dado, todos los recursos para la misión y los propósitos de Dios. Y quiero que pensemos nuevamente en esto. El líder sueña, el líder tiene una visión grande, el líder moviliza gente con gran persuasión, con gran influencia. El gerente organiza, el gerente saca trabajo día a día, el gerente coordina los esfuerzos, planea detalladamente cada paso, planea cada evento, planea cada cosa y se asegura que tienen todos los detalles para que salga adelante ese evento de una manera excelente. El administrador piensa más en los elementos legales, papeleos, trámites administrativos, recursos, procesos financieros, procesos estructurales y las dinámicas organizacionales y la evaluación. El administrador va a evaluar los recursos, va a evaluar cómo vale la pena seguir invirtiendo en esto, vale la pena, tenemos los recursos necesarios para hacer eso, qué es lo que no hemos pensado. Todos tenemos que aprender, todos podemos crecer en alguna de estas áreas. Y cada uno de nosotros tenemos una inclinación fuerte hacia una de estas tres. Para algunos será una cosa, para otros será otro. Pero sí creo que para liderar iglesias saludables, para llevar nuestras congregaciones a otro nivel, o organizaciones, instituciones, tenemos que hacer esta evaluación organizacional o esta evaluación personal y identificar cuáles son las áreas donde necesitamos crecer, cuáles son las áreas donde necesitamos agregar a alguien a nuestro equipo y para poder ser más competentes, más eficientes y más efectivos. Ahora, ahí terminé lo que es el modelo tríplico: gerencia, administración, liderazgo. Pero quiero cerrar todas estos tres sesiones que hemos tenido con lo siguiente. Y espero que escuchen mi corazón pastoral. Llevo más de 16 años como pastor. Crecí, acepté al Señor en una iglesia cuadrangular,
ahí me bauticé, ahí crecí, ahí comencé a estudiar, ahí comencé a prepararme, ahí comencé a servir al Señor. Yo vi personas siendo transformadas, Dios me transformó a mí, he podido ver personas transformadas dentro de mi ministerio, el ministerio junto con mi esposa y con nuestros equipos. Pero quiero que escuche esto porque le dije un montón de cosas. Y tal vez algunos van a salir, no, pero eso no, sí, eso tal vez, o aquello no, eso no funciona. Y está bien. Pero quiero decirle algo que es algo que yo llevo en mi corazón, am, y que siempre tenemos que recordar, más allá de donde Dios nos ponga, más allá de donde lleguemos, más allá de cuántos títulos tengamos, cuántos libros tengamos, qué tan grande nuestra iglesia sea, qué tanta trayectoria tengamos, qué tanta experiencia tengamos, quiero que recordemos esto. Y es mi oración y nuestra oración debe de ser siempre recordarnos lo que el apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios 13. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si yo tengo una organización excelente y soy un buen administrador, un buen gerente, un buen líder, si yo tengo una iglesia de 1.000 miembros, de 100 miembros, de 50 miembros, de 3.000 miembros, si yo tengo una trayectoria de 100 años, de 50 años, de 30 años en el ministerio, si yo he hecho esto, aquello, tengo 3 títulos, 4 títulos, si no tengo amor, es como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y quiero terminar con esto, la preeminencia del amor. Preeminencia quiere decir primero. Antes que cualquier otra cosa, primero, nuestra identidad como pastores, nuestra identidad como líderes, nuestra identidad como empresarios, nuestra identidad como gerentes, administradores o lo que sea tu título. Nuestro valor, lo que nos da valor es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos salvó, nos dio vida eterna, nos amó, nos perdonó. Y ese amor que Él nos da, ahora nosotros entonces podemos amar a Él y amar al prójimo. Y podemos entonces entender la importancia de que el amor, la preeminencia del amor, sobrepasa todos los dones, todo ministerio, todo proyecto, todos planes, todo trabajo, aún cualquier cosa que nosotros podamos alcanzar, cualquier cosa que nosotros podamos lograr de cualquier tamaño, el amor debe sobrepasar todas esas cosas. Dios y el amor de Dios, nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia el prójimo deben estar primeros. Dios me los bendiga. Ha sido un gusto compartir estos días con ustedes y bueno, terminamos. No, muchas gracias, Daniel. Muy amplio el tema y obviamente que hay mucho más que compartir en todo esto. Una pregunta. Obviamente, cuando hablamos de estas tres clases de liderazgo, estos tres tipos, am, eh, en iglesias, a medida que crecen, hay que edificar un grupo. O simplemente, si la iglesia es suficiente para tener uno de cada de estas personas en su lugar. ¿Tienes ustedes recomendaciones sobre qué características buscar para cada una de estas personas? ¿Qué serían, por ejemplo, si yo necesito un administrador o necesito un gerente, cuáles son las características que yo debería buscar en la persona para esa función? Claro.
Bueno, creo que al entender un poquito más claramente, y creo que el libro hace un mucho mejor trabajo Claro, explicando, pero para entender un poquito la diferencia de cada uno y las similitudes, porque sí, hasta cierto punto hay una convergencia entre las tres, y aún en nosotros, probablemente todos ustedes tenemos una convergencia de las tres, todos, pero hay ciertas áreas fuertes, ciertas áreas débiles. Yo lo veo en múltiples dimensiones. Por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo, para dar un ejemplo, yo lo veo en una dimensión aún en los equipos primarios de la iglesia. Por ejemplo, desarrollamos un equipo pastoral, tenemos un equipo de staff y tenemos el concilio. Entonces yo veo el concilio, aunque ahí hay gente con muchos diferentes dones, pero yo veo el concilio como aquellos que son un poquito más administradores, un énfasis más administrador. Yo veo el staff como el equipo que son más gerentes, que me ayudan a sacar el día a día. Ellos se reúnen todas las semanas, cada vez que hay un evento, planean 3 meses de adelantado, comienzan a hablar sobre los eventos. Yo ni me entero de las conversaciones que ellos tienen, pero ellos ya están planeando. Por ejemplo, ahora ya tenemos cosas para diciembre y planes para noviembre, ya ellos están hablando de ciertas cosas para organizar y planear para esas reuniones y esos eventos y las cosas que estamos planeando. Y el equipo pastoral es el que trabaja conmigo más para inspirar a la gente, orar por la gente, cuidar a la gente, pastorear a la gente. Y aunque todos ellos, todos en el equipo tienen diferentes dones y algunos son más administrativos que otros, pero usted comienza a identificar que hay personas que tienen dones que van a ayudar a que usted pueda ser fortalecido en el área administrativa. Y una de las cosas que yo mencioné es la idea de que los administradores, por ejemplo, son personas que siempre van a estar pensando en cosas que tienen que ver con los recursos. Si usted piensa en recursos, ¿qué es lo que necesitamos? Aspectos funcionales. A veces, y esto es triste, pero a veces llenamos nuestro concilio y nuestro equipo de staff con gente que son visionarios. ¿Por qué? Porque le decimos verde y todo verde. ¿Por qué? Porque todos son gente que les encanta soñar, sueñan a lo grande, vamos, vamos, hagamos, no importa, Dios va a proveer, hagámoslo, sí. Pero alguien tiene que pensar de que sí, hagámoslo, pero alguien lo tiene que hacer. Y alguien tiene que pensar en todos los detalles que nos va qué son las cosas legales, recursos, qué son las cosas financieras que vamos a necesitar para poder hacer eso. Entonces, a veces tenemos los administradores, cuando usted ve a una persona que constantemente le dice, pero pastor, y usted, siempre el hermanito ese que me cae gordo, porque siempre sale con algo y siempre le ve la quinta pata al gato. No, tal vez esa persona tiene un don administrativo muy fuerte y esa persona está pensando en otras cosas. Esa persona está pensando en las cosas que a veces los líderes no pensamos. Por ejemplo, cuando yo mencioné este decano de efectividad, él es una persona que si usted está en reuniones con él, él siempre va a salir con algo. Y aún si yo presento algo en una reunión, él va a ser uno de los que va a querer decir algo, va a querer corregir algo, va a encontrarle algo, pero si yo lo veo como una ofensa, como que está desafiando mi liderazgo, no, yo no lo veo como que está desafiando mi liderazgo, yo lo veo como esta persona tiene un don administrativo tan fuerte que me hace mejor líder. Entonces, yo aprendí esto con el decano, porque al principio yo traía las propuestas y las presentaba al comité administrativo y él era el primero que saltaba con cosas, y esto, y qué pasó, y pensaron en aquello, y pensaron en acá, y esto nos va a costar tanto. Entonces, yo al principio, estoy hablando de casi 4 años atrás, al principio me frustré,
Pero después entendí que él tiene un don administrativo neto y que yo necesitaba potencializar ese don. Entonces, ¿sabe lo que ahora hago? Lo dije hace un tiempo, durante la sesión. Yo le mando las propuestas a él que me las revise antes. Cuando llegan a la etapa de la decisión, él ya me ayudó a mejorar mi propuesta, pero 10.000 veces. Y cosas que yo no había pensado, oh, sí, tienes razón, no había pensado en eso, hay que asegurarse que lo incluimos. Él no lo hace con maldad, él lo hace por el bienestar mío y de la organización, de la universidad. Oh, no pensaron en la acreditadora. Oh, la acreditadora tiene ciertos procesos y ciertas pólizas y hay que asegurarnos que las estamos cumpliendo. Él es el que nos está ayudando a ser mejores. Entonces, cuando pensamos en qué características tenemos que ver que a veces necesitamos equipos donde tenemos que tener gente que a veces van a desafiar un poquito nuestro liderazgo. A veces nos van a recordar ciertas cosas que tal vez en esa reunión no queríamos recordar, pero ahí está donde los verdaderos líderes pueden manejar esa reunión de una manera con gracia, con amor, con cuidado y dándole valor a todos los que están en esa reunión. En cuanto a gerencia, los gerentes son aquellas personas que cuando usted se dio vuelta ya tienen todo lo que usted necesita para sacar adelante ese evento. Y usted ni le tuvo que preguntar. ¿No se ha dado cuenta que a veces hay personas que decimos, oh, necesitamos hacer esto, y de repente ya al ratito nos mandan un correo y nos dicen, acá está esto, acá está esto, acá está esto, oh, pastor, no se preocupe, yo lo hago, yo tengo todo listo para esa reunión. Son personas que les gusta sacar el día a día y gloria a Dios por esas personas porque hay tantas cosas que hacer en el ministerio que necesitamos un ejército de gerentes. Eso es lo que yo opino. Y en los últimos años nos hemos enfocado tanto en el liderazgo y que todo líder, pero los que nos ayudan a sacar las cosas son los gerentes. Sí, genial, gracias Daniel y buenísima pregunta y claro, también veo una aplicación muy buena en cuanto a la capacitación. Si yo soy un líder, pues debería estar también capacitándome un poco en los temas administrativos y gerenciales y eso me ayudaría a tener una perspectiva mayor. O un administrador, que a veces ellos son como tan enfocados en el Excel que necesitan ser capacitados un poco en panoramas más amplios. Entonces veo una aplicación muy práctica en los temas de capacitación, de entrenamiento, de estarnos estudiando, de estar estudiando. Entonces soy un líder, sí, chévere leer de liderazgo, pero entender que la unidad, el respeto, el valor, la mejora está en que podamos interrelacionarnos con diferentes pensamientos, personas distintas. Pero digamos, ¿cómo hacer cuando estamos en esas obras pioneras, empezando la misión y yo soy el líder, el administrador, el gerente? Y bueno, ¿qué consejos darías en cuanto a eso? ¿Cómo me ayuda el modelo tríptico cuando todo confluye en mí? Bueno, yo cuento la historia, creo que la conté el primer día de cuando comencé el negocio, ¿no? Cuando comencé una pequeña empresa que comenzamos con mi esposa, eh, yo digo, si yo hubiera leído un libro como este, me hubiera ahorrado muchos, muchos dolores de cabeza. Porque el gran problema que yo sufrí como un empresario, y obviamente cuando estuvimos hablando la primera sesión, hablábamos de plantaciones de iglesia, las etapas de la plantación y cómo trabajamos diferente en cada etapa. Y yo les dije, honestamente, que yo veo, aunque obviamente la iglesia no es una empresa, pero veo ciertos rasgos que se necesitan de un líder y ciertas cosas que se necesitan de un líder más como lo que le llaman entrepreneur, alguien que es más emprendedor, ¿no? Un líder emprendedor. Pero un líder emprendedor no necesariamente es alguien que va a estar enfocado en ciertos aspectos gerenciales o administrativos, porque el líder emprendedor está más en el ámbito del liderazgo. Entonces, cuando yo empecé la empresa, yo con mis escasos dones administrativos, gerenciales y de liderazgo, ahí avancé, pero
se necesita una gama de los tres, pero se necesita lo que usted dijo al principio, necesitamos asegurarnos que estamos creciendo en las áreas que somos débiles, o que a medida que va avanzando la iglesia, comenzamos a traer al equipo y a levantar personas que nos complementen. Entonces, obviamente que yo digo que un plantador, de verdad que se necesita que los plantadores sean gente emprendedora, gente que se lanza a conquistar el mundo. Y es difícil ser un administrador o alguien que tiene un énfasis más administrativo, o a un gerencial, y lanzarnos a plantar una iglesia, porque nos vamos a frustrar. Creo que el líder consume su gasolina es la visión, es algo que todavía no ve, es algo que todavía no ocurre, es soñar con estas cosas, y esa es la gasolina del líder que le ayuda entonces en esa área. Pero rápidamente, y como le digo, una iglesia en plantación, una iglesia que se está reuniendo en una casa o en un lugar pequeño, lo que más necesita es alguien, la comunidad, la amistad, el compañerismo. No necesitamos tener todo un sistema de QuickBooks para llevar la finanza, porque ¿qué vamos a poner ahí? $2. Gloria a Dios. No va a haber mucho trabajo para el administrador financiero, tal vez no va a haber muchas cosas legales, tal vez no vamos a poder tener fondos para cumplir con las metas y los objetivos, tal vez no va a haber mucho trabajo del día a día, porque lo que más va a haber es reunirnos con las personas, cuidar de las personas, evangelizar, alcanzar. Entonces, obviamente que a medida que pasamos a diferentes etapas, ahí es donde tenemos que, ok, si vamos a empezar a formalizarlo. Por ejemplo, yo también doy una sesión conté la primera sesión sobre el proceso de plantación ahora que tiene el distrito, ¿no? Entonces yo doy una sesión ahí y estaba preguntándoles a los plantadores, bueno, ¿en qué etapa están? Entonces, unos están todavía reuniéndose en casa, pero en el momento que comienzan a dar otros pasos, entonces esta parejita, por ejemplo, nos dijo, oh sí, hace 2 meses ya arrendamos un lugar y comenzamos a tener reuniones, y entonces le dije, oh, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, tuvieron que salir a buscar propiedades y hablar y comunicarse con los dueños de las propiedades y trabajar con la cuadrangular para que le den el permiso de arrendar la localidad y tener ahora que hacer un lease o un arrendamiento. ¿Qué son esas cosas? Cosas administrativas, cosas legales, cosas que hay que ir sacando para ahora tener un local, y funcionar más formalmente como una iglesia. Entonces, eso ellos no lo tenían antes porque se reunían en la casa, no tenían que preocuparse por andar buscando lugares, no tenían que preocuparse por pagar un alquiler o por llenar un lease o por tener que tratar con la cuadrangular para que le den el permiso, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que vamos avanzando en las etapas, vamos a tener que ir adquiriendo ciertas habilidades administrativas, y gerenciales, ¿no? Vale, y acá en las preguntas y respuestas un saludo a nuestros asistentes a comprensión de los tiempos. Tercera noche, un reto tremendo en estos tiempos. Y con tantas cosas que ocurren en Latinoamérica, empezaron las eliminatorias para el Mundial de Fútbol, así que, Dios mío, estamos acá. Alguien me diga el resultado, por lo menos. Sí, sí, pero Anita de Irigoyen pone esta pregunta increíble: ¿por qué hay administradores de iglesia que gastan más de la cuenta y se molestan cuando se les cuestiona? Esa está fuerte la pregunta. Bueno, pero en una de las partes mencioné, creo que es algo bíblico, algo que, que lo dijo, son temas que yo también enseño en cuanto a liderazgo de servicio, que nosotros no nos podemos enseñorear. Y lo que a veces pasa es que, y es bíblico, ¿no? A veces pasa es que a veces, aún como pastores, tomamos la iglesia, esta es mi iglesia, yo soy señor de esta iglesia, y aunque no lo decimos de esa manera, hasta cierto punto nos sentimos dueños y señores. Y ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque hay una línea muy fina
entre nosotros ser simplemente mayordomos, administradores y siervos, y en nosotros ser los dueños de algo que le pertenece a Dios. Entonces, obviamente que hay que tener cuidado porque los administradores, especialmente si administran las finanzas, hasta cierto punto tienen un grado de cuidado sobre las finanzas de la iglesia. Ahora, pero los administradores en lo general no toman las decisiones solos. Ahí donde está tal vez mi pregunta, habría que hacer un análisis de cuál es la situación específica, porque no creo que pasa en todos lados, pero usualmente los administradores, y por eso cuando hablamos de liderazgo, gerencia y administración, es bueno tener los procesos, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las pólizas para que se gasten los fondos? Y entonces ahí es donde entra el trabajo participativo de crear ciertas pólizas, ciertos procesos y asegurarnos que hay balance y cuidado en cómo se administra ahora en esta pregunta en específico el área financiera. Bueno, en, en- en- en el aspecto de tener ciertas, y miren, acá voy a ser muy honesto, cuando a mí me mandaron a plantar una iglesia, me mandaron solito con mi esposa y mis hijos. Bueno, en ese tiempo mi hijo, recién nacido. Y hasta cierto punto, pues uno maneja la iglesia y los recursos de la iglesia. Y hasta cierto punto uno se tiene que autoliderar. Y uno comienza a poner estructuras que le ayudan a uno mantenerse íntegro. Y espero que me esté dando a explicar. Uno comienza, los líderes, a medida que va creciendo la organización, la iglesia, comienza a establecer pólizas, estructuras y procesos que nos ayudan a nosotros a mantenernos lejos de enseñorearnos de algo que le pertenece a Dios. Entonces, obviamente, cuando uno comienza la obra, uno está solo y uno puede tomar ciertas libertades en ciertas cosas, pero creo que ahí es donde entra la idea del temor a Dios. Y dice la Biblia que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, si nosotros somos líderes con temor de Dios, que nos enseñorean sobre lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, sino que se sienten siervos, administradores, mayordomos. Probablemente lo que necesitamos es poner ciertas estructuras, pólizas o procesos que nos ayuden a que cada decisión que se tome sea una decisión clara, sea una decisión ética y sea una decisión que podamos dar buen testimonios hacia la congregación. Si usted conoce el ministerio nuestro, nosotros somos claros y las personas están contentas. Además, cuando uno tiene claridad en el área administrativa, financiera, contable, las personas al contrario les gusta dar porque saben que es un lugar confiable y que los recursos de Dios se están usando de una manera sabia, ética y para lo que debe ser que el reino de Dios. Doctor Duarte, muchísimas gracias por este tiempo tan precioso, tan claro, donde pudimos entender 3 aspectos en la vida de la iglesia que no diferenciábamos o no entendíamos, pero que con la claridad que lo ha dicho, hoy podemos no solamente entenderlo, sino implementarlo en la vida de la iglesia y para fortalecer el ministerio y hacer crecer la misión y la visión de nuestras iglesias en todas las regiones donde nos encontramos. Así que muchísimas gracias. Ha sido precioso este tiempo y estamos agradecidos con usted, su vida, su ministerio. Esperamos una vez más escucharle en otro momento a través de Comprensión de los Tiempos. Muchísimas gracias y gracias por ese cierre tan pastoral que hizo. Realmente ese es el centro de todo. Si no tenemos amor, de nada sirve nada. Muchas gracias. Y también a todos ustedes que están viendo estas enseñanzas, les recordamos, póngale un me gusta, compártalo con otros, hagámoslo viral. Realmente necesitamos crecer
en nuestro liderazgo, en nuestra gerencia, en nuestra administración, para ser mejores, servir mejor al Señor. Y es importante, este es un tema muy importante en el cual todos necesitamos crecer. Entonces, que el Señor les bendiga.